Son las 9 de la mañana con 9 minutos, momento de saludar a quienes nos acompañan en este panel de día jueves con pinta de viernes. Saludamos de inmediato a Sebastián Rivas, director de incidencia de Pivotes. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días. Muy bien, Rodrigo Alcaíno, con esta mañana de caída de carne, ¿eh? Tú decías sábado taquilla, se me venían todos los recuerdos de esos sábados donde uno tenía que esperar para ver el video de la semana, que Sí. fuerte. Cosas que la generación de hoy día no se imagina, tenía que esperar toda una semana para ver un video, Rick Astley, Roxette, una serie de cosas, bueno, entre ellas la canción que sonaba, así que caída de carne matinal con todo, Sí, querido pero Rodrigo. en buena, ¿ah? ¿Sí o no? Absolutamente. Oye, hay que decir que el programador de nuestra radio con los comentarios de Sebastián está encantado. Oye, voy a saludar también a quien nos acompaña en este panel el día de hoy, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días también. Hola, Gracias. hola Rodrigo, hola Sebastián. Una mañana de nostalgia musical. Claro. Sí. Bueno, que ¿sabéis qué? Mucha gente me ha dicho que algo que les gusta en la radio en Chile extranjero, Sí, que todavía en Chile se pasa mucha música que son clásicos. sí. Y Es verdad. es muy agradable para la gente encontrarse con cosas que ya no escuchan en sus países, en la radio pública abierta, y que acá aparecen por todos lados. Así que es una cosa buena que tiene nuestra selección radial. Exacto, muy bueno entonces que se recoja también la impronta de lo que es esta propuesta musical de Radio USACH. Y el Oigan, carnet, y el y carnet, el Rodrigo. carnet no, sí, estamos en un segundo piso, el mío está ya en el primer piso. Oye, Sebastián, Daniel, nos vamos a comentar un poquito la pregunta del día o el tema del día que tenemos el día de hoy y enfocarnos un poquito en lo que son estos planteamientos que hace la presidenta de la SOFOFA. Estamos invitando además a nuestra audiencia que pueda comentar aquello. Rosario Navarro, efectivamente, ha estado haciendo el foco en que el pacto que Chile requiere es uno por el desarrollo. La ausencia de crecimiento ha sido tal vez el factor de mayor incidencia detrás de la disconformidad social. Parte de los dichos entregados por ella también da cuenta que este malestar social se resuelve con más crecimiento, pero eso nos invita también a hacer muchos análisis, de repente verlo en perspectiva, qué pasó también en épocas donde tuvimos efectivamente mayor crecimiento y donde no necesariamente esto trajo efectivamente una bajada del malestar social. Les voy a dejar la pregunta hecha para que también podamos entrar en aquello. Y Sebastián, parto contigo. ¿Cómo ves también esta arista que va incluso un poquito más allá de lo que estamos discutiendo a nivel constitucional? Mira, Rodrigo, yo creo que es bien Mm, interesante, entre otras cosas, si uno hace como la comparación con cómo hubiera sido recibida, por ejemplo, la frase de Rosario Navarro hace 4 años o ujú. 3 años. Eh, a ver, yo creo que tú tienes un punto que es muy interesante, que tiene que ver con efectivamente, una vez que uno tiene crecimiento, cómo lo redistribuye, Sí, cómo son las maneras. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo de que Chile puede y debe hacer un esfuerzo más grande, sí. porque creo que eso está a la base de muchos elementos. Sí, me acordé del lema de la campaña presidencial de Ricardo Lago en su momento. ¿Te acuerdas? Crecer con Crecer igualdad. con igualdad, Ah, sí. Pero a ver, creo que es muy interesante que de alguna manera la palabra crecimiento y la lógica de crecimiento como un elemento eh, que no es demonizable, sino que ayuda ujú. para algo, digámoslo así, y quiero ponerlo con Sí, complejidad, vuelve a estar en el debate público como una conversación, porque al final es muy cierto. Si es que no, las sociedades no logran crecer, es muy complejo que pueda existir redistribución, que pueda existir progreso social, podamos tener, por ejemplo, los catálogos de prestaciones que uno esperaría que un Estado robusto pudiera tener. sí. Pero me parece que en términos discursivos es interesante constatar que algo pasó. Yo me acuerdo que en campañas anteriores había candidatos que incluso hablaban de decrecer. Y esto me parece que es sintomático de un cambio en la mirada que yo creo que va en una dirección correcta. De nuevo, yo creo que no nos tenemos que pasar para el otro extremo. Sí, Y en eso, digamos, creo que hay un límite bien claro. sí. Pero me parece interesante porque siento que además es una palabra que de alguna manera sectores que no estaban hasta hace algunos años, que estaban más bien opuestos o en una vereda distinta solo al concepto de crecimiento, lo están empezando a tomar con perspectiva, con planteamientos, con, bueno, cómo hacemos para crecer de una manera más inclusiva. Ujú. Pero ya el hecho de que hablemos de crecimiento a mí me parece una buena noticia porque efectivamente, y esto es un dato de la causa, tú ves que se necesita crecer para hacer todas las otras cosas. No solo se necesita Sí. crecimiento, se necesitan muchas más cosas que crecimiento,
pero es un elemento central. Entonces me parece muy importante que tengamos eso como un elemento en la conversación y que ojalá podamos concluir de que es algo necesario para todo lo demás que viene después. Daniel, también importante saber, a propósito de las proyecciones que de una u otra forma siempre se hacen en torno al crecimiento y las recetas que en las últimas décadas uno pensaría tampoco han sido del todo exitosas, saber cómo se innova entonces en esa misma línea, cómo caminamos y mascamos chicle, porque junto con el crecimiento es muy importante ver cómo reforzamos la apuesta de política pública, cómo reforzamos también lo que tiene que ver con lo que acompaña cualquier impulso de crecimiento. No en vano ahí nos acordamos de la campaña del expresidente Ricardo Lagos, donde se planteaba aquello. Y hoy por hoy me da la impresión de que todavía estamos a la expectativa de cuál es la receta o el camino. Yo creo que ustedes dos tienen mucha razón en lo que han dicho. Ningún país quiere vivir sin crecimiento económico. Ahora, es una cuestión que es urgente. Actualmente no hay un modelo de desarrollo que no se base en el crecimiento económico. Para poder alcanzar mejores niveles de bienestar social. Los estados de bienestar más desarrollados son de un tipo de capitalismo de compromiso donde el crecimiento económico acompaña, digamos, la distribución de la riqueza. Ahora, el punto es que yo no tengo mayor problema con la idea del crecimiento económico, siempre y cuando me expliquen qué tipo de crecimiento vamos a tener. ¿Cuál es el apellido, no? Claro, y si es un crecimiento que solamente va a acumular capital y en ciertos sectores, pues no nos conviene y no resuelve el problema. Puede ser muy interesante para dar trabajo, pero van a ser trabajos precarios, van a ser trabajos sin protección social, etcétera. Entonces, lo que hace falta aquí es creo yo, nuestro país necesita una seria conversación sobre el modelo de desarrollo al que aspira. El capitalismo neoliberal, porque hay muchas formas de capitalismo. El capitalismo neoliberal está en una crisis importante, una crisis de credibilidad, una crisis de legitimidad, pero también una crisis de eficacia para poder resolver problemas, para entregar bienestar social. Entonces, aquí yo creo que el tema sobre el capitalismo no es tanto discusión. Incluso Camila Vallejo en China dice, bueno, se dice que el comunismo trae pobreza, aquí los chinos están demostrando que trae riqueza. El modelo chino es un modelo particular de capitalismo de Estado, se ha dicho, pero se basa en la acumulación de capital y un cierto rol del Estado para distribuir. No estoy diciendo que debiéramos aspirar al modelo chino, pero ¿cuál es nuestro modelo? ¿Vamos a buscar un crecimiento anclado en las recetas del consenso de Washington, que ya están súper obsoletas, o vamos a avanzar hacia un modelo alternativo de capitalismo desde Occidente? Planteamientos que nos invitan además a poder dar curso a uno de los temas que tenemos el día de hoy. Antes yo invito a que nos puedan comentar también nuestra audiencia en @Radio Usach, Instagram y X, y nuestro WhatsApp, el más 569-2649-3001. Todo eso lo digo por lo que viene o trae consigo toda la polémica en torno a la instalación de este laboratorio de Sinovac en nuestro país. Lo que nos invita a entender también de qué manera nos vamos a relacionar con empresas de carácter multinacional, en este caso también la impronta que pueda establecer una empresa de origen chino, y todo lo que ha traído consigo esta frustrada construcción. Ahí han habido también los puntos de vista planteados por el ministro de Economía, Nicolás Grau, donde apuntó a la rentabilidad de la decisión de Sinovac. Para la empresa es más económico importar que producir vacunas en Chile. Ha dicho que esto no se cierra, que esto tal vez viene de la mano de un replanteamiento del modelo con el cual va a operar este laboratorio, pero de todas maneras, Sebastián, entramos nuevamente en la forma que queremos comprender no solamente la relación que va a tener nuestro país con empresas que pretendan incorporarse en nuestro país, sino que además la forma en que esto va a colaborar a cambiar el esquema de producción en nuestro país, fortalecer en este caso un tipo de industria farmacéutica. Mira, yo creo, Rodrigo, que como pocos casos, la situación de Sinovac creo que es una que merece dedicarle tiempo, porque aparte del hecho específico, creo que acá hay una discusión paradigmática donde se mezclan varios temas que son muy interesantes justamente para esto que estábamos conversando antes, con respecto a cuáles son nuestros caminos para el desarrollo, cuáles son las cosas que queremos hacer. Una enumeración rápida. Primero que todo, una, entre comillas, buena noticia dentro de lo malo. Yo no he escuchado a nadie decir que Sinovac no se instala en Chile es una buena noticia. Creo que ahí tenemos un consenso. Claro, ahí se ha hablado de replanteamiento del modelo. Claro, o sea, los consensos son escasos y yo, por lo menos ayer, escuché a la clase política, a la clase empresarial, a todo el mundo destacar
que aquí esto no es bueno, que esto haya pasado no es bueno, Claro. que pasó algo. Después la duda es qué Sí, pasó, pero que pasó algo y que ese algo hay que repararlo de alguna manera, porque, segundo punto, si es que uno se va a la naturaleza misma de lo que estaba en juego, uno podría decir, digamos, como en la mirada y en particular de la mirada de quienes hoy día están en el gobierno, pero sí. en general, que el hecho de que se viniera a instalar una planta de Sinovac con las características que estaban dichas, era el caso perfecto, una planta que añade complejidad, Ujú. que además tiene un elemento estratégico. No olvidemos que nosotros, entre otros elementos, tuvimos las vacunas antes que muchos otros países porque había un acuerdo con Sí. Sinovac. De ahí parte todo este proceso. Ujú. Eh, Además, es una empresa, digamos, que de alguna manera viene de China, que hasta hace muy poquito entendíamos que había muy buenas relaciones. Entonces, a mí lo que me surge la pregunta es, bueno, si no es Sinovac, ¿quién? ¿Quién puede hacer eso? Y además hay un elemento extra, a mí me preocupa. A ver, lo constato con realidad. Probablemente estoy de acuerdo, pero me llama la atención que existe, en mi opinión, una contradicción bastante evidente entre los planteamientos que han dado los ministros de Economía y de Ciencias Sí. para explicar la razón de Sinovac como una razón, digámoslo así, de volumen, de que digamos, por el esquema no es rentable, de que Chile es una economía pequeña, con lo que se quiere hacer en otras Ujú. industrias como por ejemplo el litio. Claro. Es decir, uno de los objetivos declarados de este gobierno es aumentar y mejorar las cadenas de valor trayendo industrialización de punta. Exacto. Y ahí están los Entonces, acuerdos que se trajeron de China en la última visita. claro, entonces, en el fondo, si estamos diciendo que eso no ocurre por eso, a mí me gustaría saber qué es lo que hacemos después, porque eso me cuestiona toda la otra estrategia. Claro. Entonces por eso, me parece que el caso de Sinovac, aprovechándonos de que ayer yo leí hasta Carol Cariola estaba de acuerdo en crear una comisión investigadora, Ujú. digamos, Sí. porque decía, bueno, aquí hay que entender qué fue lo que pasó. Ujú. Y esto va más allá de la responsabilidad de un gobierno u otro. Aquí pasó algo que tenemos que entender qué fue lo que ocurrió. Fue algo puntual de la negociación. Hay un tema de permisos estructurales que no nos permiten. Tenemos que replantearnos la forma en que nos relacionamos. ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso nos va a Sí. poder hacer entender cuál es la base que tenemos para jugar en un mercado local de algo que, Claro. de nuevo, me parece muy bueno partir de la base, que es una mala noticia. Ujú. Daniel, entremos también en aquello y en particular con algunos de los elementos que establece Sebastián. Nos encontramos acá con una situación que sin duda genera inquietud por el resto de relaciones y proyectos que se están estableciendo al alero de esta relación con China. Recordaba el tema del litio y frente a ello es muy pertinente el poder aclarar cada uno de esos temas, de ahí la posibilidad de una comisión investigadora y efectivamente saber con qué nos vamos a encontrar en futuros, en futuros escenarios. No, totalmente. O sea, yo creo que hasta el momento hemos escuchado excusas, pero no la verdadera Mm. razón por la que se fue Sinovac. Y tal vez no lleguemos verdaderamente al fondo del asunto, porque puede que se trate de un asunto de alta política. Recordemos que Sinovac es una empresa donde el gobierno chino tiene mucha influencia. Sí. Entonces, ¿ustedes creen que si hay un plan estratégico de relación con Chile, el gobierno chino va a decir, no, mira, mantén la cuestión así? O sea, hay algo ahí que no estamos viendo de nuestra relación con China. Eh, entonces creo que nos vamos a demorar un poquito en tenerla, y creo que como con esta relación con China, puede ser una advertencia, no sé, de decir, Mm. oye, ¿qué estamos haciendo? Pero yo creo que se puede revertir. Yo creo que podría revertirse esta decisión. Y Sinovac no es una empresa chiquitita, es grandota. Puede tomar su decisión incluso de ir a Colombia, como se ha dicho, pero también tener una antena en Chile perfectamente. Entonces, lo que yo escuché, lo que me pareció razonable es que están así como trataron de enmendar lo de la feria de Frankfurt, que también fue un episodio bochornoso. También tal vez esto es bochornoso, pero es bochornoso para Chile como país, ni siquiera para el gobierno, porque esto venía desde antes y hay que ir hilando bien dónde estuvo la trampa, dónde está la trampa de arena en que esta cuestión se quedó pegada. Pero creo yo que teniendo el gobierno chino
algo o mucho que decir en esto, puede que sea reversible la situación. Y creo que hay que poner todos los esfuerzos en eso. Ahora se va a ver la talla de nuestras relaciones exteriores. Sebastián, también es muy en la línea de poder ir viendo los antecedentes de lo que ocurrió y particularmente la forma en que reaccionó el Ejecutivo. Es bien importante el poder hablar de las responsabilidades. Se ha hablado de interpelación al ministro Grau, cuán relevante además, independiente de las decisiones que se toman, si se revierte o no, si se va a Colombia, en fin, todas las posibilidades que se puedan abrir, cuán es importante también para el Ejecutivo el ser transparente y dar cuenta de qué fue lo que efectivamente ocurrió y si a su vez ha habido responsabilidades de parte de algunos de los secretarios de Estado. Bueno, a ver, de hecho, solamente para aportarle una cosa a lo que decía Sí. Daniel, que me dejó pensando, claro, en el fondo, incluso entre medio, si es verdad, efectivamente, y toda la información es para allá, que Sinovac se está yendo a Colombia, bueno, entre medio de toda esta decisión pasó que Colombia cambió de gobierno y tiene a Gustavo Petro como gobierno, digamos. Uh-huh. Entonces puede haber elementos geopolíticos que no estamos considerando y es interesante ver en el fondo qué es lo que ocurrió, pero justamente eso me lleva a la reflexión de que, a ver, yo entiendo que las responsabilidades políticas en algún punto se van a establecer, pero siento que en este caso, incluso para llegar a esas responsabilidades políticas, lo más importante es entender el proceso, entender qué pasó, porque es un caso bastante, insisto, paradigmático que nos puede ayudar a saber dónde estamos en este ajedrez global. ¿En qué punto se nos trabó esto? Uh-huh. Se nos trabó porque no tenemos suficiente muñeca diplomática, se nos trabó porque no tenemos un volumen para ser competitivos en ciertas cosas, se nos trabó porque nuestro sistema de permisos es muy complejo, se nos trabó porque hoy día para traer inversiones hay que hacer algunas cosas que tal vez no estamos computando que hay que hacer. Yo creo que eso son respuestas súper abiertas. Uh-huh. Y por eso creo que en este caso, entendiendo que en muchos casos, por ejemplo, las comisiones investigadoras tienen fines más bien políticos y todo, yo creo que en este caso una comisión investigadora bien planteada puede ser súper interesante, porque creo que acá hay preguntas bien profundas que uno puede ver. Y además, yo creo que esto sí puede tener, fíjate, un efecto positivo. A mí me impresionó mucho, y voy a citar ayer lo que dijo el presidente Gabriel Boric Uh-huh. en el encuentro en Agro. Ayer Sí. hubo varios encuentros empresariales, en Agro, en ADE, hubo otro Sí. en Concepción, era como el día de los encuentros. Y en Agro, en la mañana, dijo esta frase, mira, te la voy a citar textual, Uh-huh. porque a mí me impresionó mucho. Es una prioridad presidencial el tema de los permisos. Hoy día en Chile nos estamos quedando atrás porque nuestro sistema de permisos es incoherente. Uh-huh. En la práctica se ha transformado en un impuesto más. Entonces, con la más profunda convicción, esto tiene que cambiar. Yo, digamos, he tenido relación con diferentes personeros del gobierno, con gente que está en el entorno. Yo no tengo duda de que creo que hay sectores de este gobierno que se han formado una profunda convicción en relación a lo que dice el presidente Boric. Creo además que por legitimidad es una oportunidad gigantesca la que tenemos de empujar de que a ver, y esto voy a invertir un segundo Sí. para ser súper claro. Acá no es que no haya que hacer un esquema de ruta, no es que no haya que hacer permisos. Capaz que haya permisos que son muy laxos y hay que actualizarlos para que estén bien. Es darnos cuenta dónde se nos está quedando trabada la máquina, porque efectivamente no todos los permisos son iguales y hay algunos permisos que generan una detención gigantesca. Hay 4 servicios en Chile que tienen hoy día más de 5.000 permisos trabados. 4 instituciones, 5.000 permisos. Hay cuellos de botella que hacen que la inversión se detenga, y no estamos hablando solamente de mega inversión, estamos hablando también cuando una pyme quiere hacer algún proyecto. Entonces, si es que vamos a sacar algo de esto, y si esto sirve para generar un consenso, que yo creo que este es uno de los temas donde es posible, en términos de avanzar, me parece que puede ser una muy buena noticia, pero para eso evidentemente ayuda a comprender qué es lo que ocurrió. Sí. Daniel, junto con darte la palabra y para aportar también a la conversación, ya que hablábamos al principio de la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, ella también apuntó al tema de reducir la permisología. Ella dijo, no aporta al desarrollo de mejores proyectos. Ahí también nos encontramos con un diagnóstico que se hace al alero de la SOFOFA. Es parte para sumarle también a lo que son los elementos de lo que estamos discutiendo. Te dejo la palabra, Daniel. O sea, creo que todo elemento que ayuda a dinamizar la economía, sobre todo en un país como el nuestro, que muestra signos de estancamiento hace mucho tiempo, nos falta dinamizar. Creo que eso ayuda. Recuerdo como tiempo atrás se ocupó la estrategia de Piñera, hizo esto de la empresa por un día también, y facilitó que se crearan empresas. Mucha gente dice, crear una empresa de papel es súper fácil en Chile.
Ahora, también sería bueno evaluar qué tipo de impacto ha tenido eso. Ciertamente se crearon muchas cosas, pero también muchas murieron. ¿Qué deja eso? ¿Qué lecciones podemos sacar de este tipo de cosas? Y sobre los permisos, creo que eliminar la mayor cantidad de burocracia posible, pero dejando siempre los resguardos. Si la burocracia como modelo, digamos, de Beberiano, ¿cierto? Los 6 principios de la burocracia, de cierta manera protegen a los ciudadanos de arbitrariedades. Siempre dice la burocracia es mala. A ver, la burocracia tiene un sentido bueno y un sentido malo. El sentido bueno, hablar de la burocracia, es decir, es un sistema de administración jerárquico donde la norma es la que impera, son estructuras que permanecen en el tiempo, los funcionarios son de dedicación completa, etcétera, etcétera. Y la forma mala de hablar de ello, no, es una cuestión que entorpece todo. Yo creo que la forma correcta de hablar de la burocracia es que es un sistema que toman las administraciones públicas, pero que tiene que irse adaptando a las necesidades de las sociedades. Dicho eso, es importante mantener las cosas buenas del sistema burocrático, y es que mantienen normas estables que protegen al ciudadano de las arbitrariedades, digamos, que favorecen la igualdad de todas las empresas para participar en estas cosas, entonces, y salvaguarda también de muchos errores que puedan haber en las adjudicaciones, ¿cierto? En la entrega de permisos. Tenemos que lograr un equilibrio ahí, y eso es un desafío para la gestión pública como para el Ministerio de Economía, como para la política económica. Una agilización de los procesos administrativos sin perder su calidad, sin perder la capacidad de anticipar problemas y de seleccionar bien a las empresas que cumplan con los requisitos para hacer cosas. Porque, ojo, que el crimen organizado también se mueve hacia los espacios donde es mucho más fácil instalar una actividad económica. Y en Chile ya estamos siendo una plataforma de resolución de eso. Entonces, no es menor el asunto, pero no podemos abrirnos así sin mayor reparo. Sí, importante, Sebastián, lo que plantea Daniel, para ir cerrando además este tema, el rol o la labor casi quirúrgica que hay que hacer a la hora de replantearnos cada uno de estos elementos de burocracia que efectivamente en muchos aspectos puede que ralenticen los procesos y inhiban la llegada de ciertos capitales y ciertas empresas. Pero por otro lado también están esos resguardos que hay que tomar, y ahí importante lo que decía Daniel respecto a lo que también se tiene que hacer en torno de evitar que desde la perspectiva delictual se pueda entrar. Mira, como estoy tan de acuerdo con lo que dice Daniel, digamos, y no tengo nada que refutarle, Sí. solamente quiero agregar un par de cosas, de datos bien Sí. concretos. Durante este gobierno, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha hecho un trabajo espectacular en términos de mapear los permisos, de poder detectar cuánto se demora cada cual, de poder detectar los cuellos de botella. Yo ayer conversaba con el presidente de la comisión, Rafael Berguán, y él me destacaba, decía, el gobierno ha colaborado mucho en eso, nos ha abierto todos los espacios. Yo sé que el Ministerio de Economía está trabajando en este tema también. Eh, el Ministerio de Medio Ambiente también está haciendo un mapeo por su lado, el Servicio de Evaluación Ambiental está preocupado. Yo siento que esto es de los temas donde tenemos una ventana de oportunidad súper importante. Sí. Está hecho y el donde diagnóstico, pero parece que todavía el tratamiento es lo que falta. Pero mira, hay una ruta. Yo en esto quiero ser absolutamente justo. El gobierno ha dicho, y lo recalcó el presidente Boric ayer, que de aquí a fin de año va a presentar una reforma al sistema de evaluación e impacto ambiental, y al mismo tiempo va a dar una ruta para el tema de los permisos, que no necesariamente todos los permisos son ambientales, Sí. hay una serie de otros permisos. Claro. Yo creo que si somos capaces de cumplir eso, podemos estar en un muy buen camino, y me quiero aferrar a eso. Tú sabes que yo a veces me aferro a la Sí. esperanza. Me quiero aferrar a esta esperanza de que estamos en un minuto donde creo que hay consenso de que esto hay que destrabarlo, no porque los permisos sean malos, no porque no haya que hacer procesos de evaluación, porque el sistema como está diseñado genera problemas, genera retrasos que terminan al final siendo perjudiciales no solamente porque no se genera inversión, sino también porque quizás nuestros estándares van súper retrasados con respecto a otros que podríamos mejorar, pero al tener esta maraña de permisos genera desincentivos para que vengan competidores de altísimo nivel a poder desafiarnos y a poder traer mejor tecnología y mejores elementos. Para eso necesitamos un sistema de permisos y un entramado 2.0, y creo que esa conversación va en buen camino. Sí. Quiero aferrarme a la esperanza de que se haga. Daniel, para cerrar el tema, te dejo ahí últimos minutos. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es revisar los estándares de nuestra estructura de permiso, de las facilidades que se le dan a las empresas para poder iniciar negocios.
Una cosa son las estructuras burocráticas que tiene nuestro país, pero otra cosa son las garantías que da el sistema de estabilidad. Con dar un permiso súper rápido, pero luego tienes un país que es inestable, es una economía débil, digamos, es un sistema de cosas que provocan que las empresas se instalen y den certeza. Creo yo que no solamente hay que pensar el tema de los permisos, sino que es un entramado de cosas, es un sistema que las empresas evalúan. Y también tenemos que fijarnos en que no queremos a cualquier empresa que se instale. Si no es el crecimiento y empresas a cualquier costo, queremos empresas buenas. Queremos las mejores empresas, queremos que el Estado tiene la capacidad de seleccionar con eso. ¿Mm? El libre mercado absoluto sin ningún control del Estado diría, bueno, aquí ármense todas las que quieran, lo único que no tiene que atentar contra la moral, las buenas costumbres, y tiene que ser algo que no atente contra la Constitución, qué sé yo. Pero también el Estado puede incentivar el desarrollo de ciertas áreas facilitando, seleccionando, llamando a oferentes para que solucionen problemas. Me parece que Chile es un espacio privilegiado en América Latina para que empresas de innovación, sobre todo, encuentren un terreno para poder desarrollar precisamente soluciones para el mundo del siglo XXI. Y creo que ahí el Estado, además de mejorar los permisos, debe iniciar una política de gran incentivo a las nuevas áreas, no solamente el litio, el hidrógeno verde, sino que las empresas tecnológicas, sobre todo. Podríamos ser un polo tecnológico, que si no vamos a ser nunca un polo industrial, somos un país demasiado chico para eso. Tenemos que apostar por el desarrollo del conocimiento. Por eso que duele tanto la cuestión de las vacunas. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH con nuestro panel habitual de cada día. Hoy día junto a Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, y también con Sebastián Rivas, director de incidencia de Pivotes. Nos vamos al ámbito parlamentario y particularmente los pasos que se han estado dando en torno al veto a la ley de usurpaciones. En el Senado se aprobó 13 de las 14 observaciones que había hecho el gobierno. Tras esta votación, el trámite del proyecto en la Cámara Alta se entendió por cumplido y avanzó a la Cámara de Diputados. Desde la oposición se destacó como un gran avance lo logrado en esta nueva legislación, con las indicaciones del Ejecutivo incluidas. Pero ahora nos encontramos con el escenario en la Cámara de Diputados, donde efectivamente nos podemos encontrar a su vez con una situación distinta. Recordemos que han habido ahí algunos parlamentarios que tienen cierta inquietud respecto a los alcances que tienen en estas observaciones. De hecho, hubo parlamentarios que plantearon la posibilidad de generar un proyecto nuevo de usurpaciones. Quiero entrar en aquello, quiero partir ahí con Daniel para ir analizando no solamente los alcances que ha tenido esta discusión, importante el poder citar parte de las opiniones que surgieron desde parlamentarios, en este caso senadores y senadoras de la oposición. Ahí el senador Felipe Kast, la senadora Carmen Gloria Aravena, destacaron este gran avance, el proyecto que estamos aprobando, dijo Kast, creo que es un gran avance, uno quisiera haber llegado al 100%, con el veto probablemente llegaremos al 80% y creo que es un avance sustantivo porque hoy día las usurpaciones tienen impunidad total. Parte de las opiniones que nos invita entonces a conversar. Daniel, te dejo ahí la palabra. Yo creo que lo que hay que analizar en el fondo es de dónde partió este proyecto, cuáles fueron las motivaciones y de qué estamos discutiendo ahora. El proyecto en un comienzo fue planteado por los sectores de derecha como una deuda, un apoyo a las familias, sobre todo en el sur, que han sido objeto de toma de terrenos, pero también de otras propiedades que surgen también por campamentos o incluso casas ocupas, también se podría pensar. ¿Qué podría estar en desacuerdo con mayor protección sobre eso? El tema de fondo parece atendible. Sí. Creo que es positivo que se atienda. Ahora, el punto es que el proyecto que se planteó era prácticamente abrir espacio al Far West acá. O sea, que cualquiera que vea a alguien entrando a una propiedad que está vacía tenga autorización para pegarle un balazo. Esas cosas son muy peligrosas porque en nuestro país el uso de la fuerza, el uso de la violencia no está tan en el marco de la ley como siempre pensamos. Estamos viviendo un momento de una escalada de violencia, no solamente por parte de los sectores criminales, sino que hay una escalada de violencia
en las relaciones cotidianas. Las personas están más dispuestas a pasar al acto, a un acto violento para defender sus derechos, y eso puede, para defender su propiedad, etcétera. Y eso puede llevarnos a una espiral de violencia aún mayor. Entonces, cuando legislamos sobre este tipo de cosas, hay que pensar mucho en las consecuencias que puede tener esto a 5, a 10 años, y no en que vamos a destrabar solamente un nudo ahora y vamos a poder iniciar procesos judiciales o vamos a desincentivar que gente se esté tomando los terrenos. Yo creo que hay que pensar muy bien y la discusión, como ha ido avanzando, ha ido encauzando. Ok, van a haber unas penas mayores para la gente que se tome terrenos, que haga usurpación de propiedad privada, y eso me parece atendible. Ahora, hay otro tipo de pregunta acá, y es que si el sistema judicial va a dar también la solución para encauzar las investigaciones. ¿Qué tan rápido va a ser un proceso? ¿Qué tan ágil va a ser que llegue la ayuda si a alguien le tomaron un terreno? ¿Qué se va a hacer con la gente que se toma un terreno o que está en esa situación? Te fijas que cuando se presenta el problema de una toma de terreno, el problema no está solamente centrado en aquella persona que le toman el terreno como una víctima, sino que también hay un problema social que gente se ve en la situación, que dice, bueno, ahora que no tengo dónde vivir, qué sé yo, en última ratio, digamos, se toma un terreno. Puede pasar eso con un montón de otras cosas que son atendibles también. No podemos despreciar el hecho de que tenemos un déficit de vivienda muy importante. Ahora, con la situación de los terrenos tomados en el sur, pucha, también ahí hay que poner acento en qué tan ágiles son los procesos de CONADI, por ejemplo, para la entrega de tierra, para los estudios de títulos de Merced, ¿no es cierto?, para poder iniciar el proceso de restitución de tierra a las comunidades que tienen títulos de Merced desde el siglo XIX en adelante. Entonces, nuevamente es un sistema de cosas. Creo que la discusión ahora tiene mayor probabilidad de ser encauzada hacia el verdadero problema y no centrarse en la cuestión de la legítima defensa, que creo que ahí está un poco desvirtuado el proyecto y se logró encauzar. Yo creo que eso es positivo, algo positivo que tengan los acuerdos del sistema político en último tiempo. Sí. Sebastián, también ahí te dejo la palabra para efectivamente saber si con cada uno de estos pasos que se dio en el Senado con estas observaciones se aclara un poco el panorama y eventualmente también puede permitir en la Cámara de Diputados una discusión un poco menos compleja. Dentro de lo que se rechazó está, por ejemplo, lo que tiene que ver con la observación que estaba haciendo el Ejecutivo al numeral tercero. Él pedía suprimir este elemento donde en el texto aprobado por el Congreso se establecía que en el caso de que este hecho, esta usurpación se llevara a efecto sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio. Es una de las que fue rechazada. Además, importante decir que aunque se rechazó esto, que lo que apuntaba efectivamente este enunciado, luego no alcanzó el quórum para reponerla en la ley. Son algunos de los temas que quedaron en la discusión, pero que además es importante verlos en contexto para efectivamente saber si, tal como decía Daniel, el riesgo de transformar el país en un Far West se aleja. Mira, yo creo que en esto, lo que yo más valoro de estos procesos es justamente cuando se da esta discusión, cuando se llegan a estos acuerdos. A veces los acuerdos no satisfacen a ninguna de las partes, pero efectivamente ayudan a construir una base sobre la cual podemos avanzar. Sí. Siento que en el tema de seguridad en particular, esto es... el tema de seguridad, los gestos son súper importantes, porque cuando uno mira en particular, y yo en esto, a ver, quiero ser súper preciso, no es necesariamente la cantidad, y esto uno puede ver en la encuesta, sino que el tipo de delitos que están ocurriendo hacen que la ciudadanía esté esperando que la clase política dé algunos gestos. Me parece que en ese sentido, el hecho de que esto no termine hasta el momento, y si todo termina ocurriendo como parece, en un conflicto ejecutivo-congreso, y que se busque un camino intermedio que no necesariamente va a dejar zanjada la discusión para adelante 100%, que va a tener puntos que no le gustan a uno, no le gustan a otro, pero que permite avanzar en el sentido de que el Estado da una respuesta más ágil ante desafíos que no tenía hace un tiempo, porque estamos hablando de situaciones que hoy día son muy distintas a lo que se daban antes. Yo creo que eso es una buena noticia. Yo creo que efectivamente que hay
un cierto acuerdo en el Senado va a ayudar a que se destrabe la situación, a que la situación sea menos tensa en la Cámara de Diputados, sin perjuicio de lo cual, obviamente, ahí tiene que darse la legítima deliberación democrática. Pero insisto, yo en eso quiero valorar que estos procesos avancen y creo que Daniel lo decía muy bien. O sea, cuando hay acuerdos, sobre todo en estos temas, son buenas noticias porque la gente está esperando señales de que hay una mirada de preocupación, de que hay una mirada de interés, de que se están haciendo cosas efectivas, y una de las señales más concretas son los acuerdos. Uno lo entiende de manera mejor. Evidentemente, cuando uno se va a la letra pequeña, yo siento que la redacción finalmente aminora el riesgo que se plantea. Lo que hay que ver es si efectivamente las otras cosas que se querían regular, Sí. cómo van a quedar. Pero creo que eso es buena la fórmula de zanjar lo que estamos de acuerdo, dejar un poquito de lado lo que no, para seguirlo conversando, porque nos ayuda, de nuevo, a darle una seguridad a la gente que yo creo que lo está esperando y que creo que es muy bueno en esto que hay un acuerdo que permita avanzar. Sí. Aprovechando los minutos que nos quedan, Daniel, me quiero quedar además con parte de la reflexión que hacía Sebastián en torno a las formas en las cuales también se desarrolla este debate. De repente uno dice, ¿es necesario entrar en tanta discusión? Por ejemplo, plantear un proyecto paralelo, efectivamente poner de repente cortapisas a lo que se estaba planteando. En el Senado ya nos han planteado de que es posible llegar a ciertos puntos comunes y desterrar tal vez algunos de los riesgos o temores que tú mismo planteabas en torno a esta legislación, pero da la impresión que de repente la puesta en escena complica aún más la forma de sacar adelante los acuerdos. O sea, está claro que la forma del debate incide mucho en el resultado y frecuentemente vemos que debates sobre temas muy importantes para el país se ven enlodados por una calidad de deliberación bastante deficiente. Siempre digo que la deliberación de calidad debiera esgrimir argumentos para convencer a tu contraparte, sí, no solamente intentar decir esta es mi opinión y yo asuso a las masas que están fuera del espacio del hemiciclo del Parlamento donde estoy debatiendo. Y en un tema tan sensible además, Daniel. Y un tema tan sensible, entonces aquí creo que hemos encontrado una hebra que hay que seguir explorando, que es, ¿qué es lo que queremos? ¿Una sociedad más pacífica? ¿O donde se incite también a la violencia por parte de los ciudadanos pensando en que están defendiendo su propiedad? Creo que sería muy incorrecto si el Estado desiste de controlar la violencia criminal, la violencia que se da fuera de los márgenes de la ley, dándole la opción a los ciudadanos que ejerzan ellos mismos esa violencia. Ahí hay una renuncia del Estado y creo que por eso ha sido bien encauzado. Creo que entendieron bien que ese tipo de medidas nos lleva a la situación que está en Estados Unidos. Hoy día me enteré que había nuevamente otro tiroteo en la ciudad de Maine. Nos quieren llevar a eso. Hay un sector de la derecha que quiere legalizar la tenencia de armas, facilitar la tenencia de armas, similar a los Estados Unidos, para que cada cual defienda su departamento como quien defiende un rancho en el Gran Chaparral. O sea, estamos volviendo a cuestiones del siglo XIX. Verdaderamente hay una derecha decimonónica, tanto en lo valórico, tanto en lo económico, y a mí no deja sorprenderme esa cuestión. Creo que los sectores democráticos que piensan en la sociedad del siglo XXI y nos están volviendo a los valores del siglo XIX, debiéramos estar siempre de acuerdo en que queremos una sociedad más pacífica, y la paz no se logra con más armas en nuestras casas, es menos armas, pero para eso tenemos que entregarle las facultades al Estado y a la justicia de poder mantener la paz social. Creo que se ha abierto una beta que hay que seguir explorando entre sectores políticos. Sebastián, para cerrar, también ahí te dejo la palabra. Bien interesante también lo que nos planteaba respecto a la calidad del debate que se está dando y efectivamente si estamos apostando a políticas públicas de futuro. Ahí Daniel daba cuenta, los aspectos que están más vinculados a ese Chile decimonónico más que el del siglo en el que estamos efectivamente viviendo. ¿Cómo lo ves? Y hay un tema fundamental, cómo esto también va a estar marcando la agenda electoral. Yo creo que a la hora de ir planteando objetivos van a ser varios que se van a ver tal vez llamados a incorporarlo a las propuestas.
Mira, yo creo que en esto hay un punto, y de nuevo lo hemos conversado varias veces acá, que es que yo creo que en buena parte también los temas y los mensajes que preocupan a Daniel empiezan a pasar mucho cuando hay ausencia del Estado. Y lo mencionaba, digamos, o sea, por ejemplo, cuando el narcotráfico empieza a ocupar sectores, cuando estamos en situaciones más complejas, cuando uno se da cuenta que una ocupación no tiene posibilidad de que el Estado tenga una respuesta, claro, la tendencia natural empieza a ser, bueno, entonces arreglémoslo por cuenta propia. Yo creo que un Estado tiene que regular eso para que eso no ocurra. Yo estoy Ujú. absolutamente de acuerdo con Daniel en eso. Sí me parece que es importante constatar que por eso es relevante el acuerdo y por eso la forma también importa, no solo el fondo. Digamos. O sea, el hecho de dar una señal conjunta ayuda a que se perciba que estamos todos arriba de este carro, que es súper importante a la hora de poder generar una mayor de percepción de la ciudadanía de que esto es una tarea de Estado. Sí. Siempre tenemos ese tan manido concepto de tarea de Estado. Bueno, esto es una tarea de Estado, porque efectivamente si no los costos son muy altos. Y yo creo que en esto, yo me quiero quedar con lo que decía Daniel, en términos de que creo que es una buena señal que hay que explorar para adelante en este tema, en el tema que hablábamos Sí. al comienzo del programa de permisología también, porque efectivamente acá, a ver, todo indica que el sistema político chileno, incluso con los cambios eventuales en caso de que gane a favor, va a seguir teniendo una fuerte alternancia en el poder. Y 4 años sabemos que es súper poco. Ujú. Por lo general, cuando uno ve las cosas buenas, ¿cuáles son? Están los Juegos Panamericanos, trabajo de 3 administraciones consecutivas, con problemas, ayuda, pero 3 administraciones consecutivas. En unos días más, tú lo mencionabas, se va a abrir la línea de metro, la línea 2, la Sí. extensión, que ahí pasa desde mi querida comuna de La Cisterna para el sur, por fin. Bueno, eso es un trabajo que un presidente lo diseña, otro lo construye y otro lo inaugura. Entonces, si es que no tenemos esa generosidad y esa altura de mira de entender que hay cosas que tenemos que ver como Estado y no le transmitimos eso a la sociedad, yo creo que tenemos un riesgo. Pero por otro lado, cuando lo hacemos, hay ganancias bastante grandes porque nos ayuda a todos al final a sentirnos más orgullosos del lugar donde vivimos. Daniel Grimaldi y Sebastián Rivas nos acompañaron en el panel del día de hoy, como siempre agradecidos. Que estén muy bien, que tengan excelente fin de semana y nos reencontramos en futuros paneles. Gracias. Chao, chao. Un Buen fin de abrazo, semana estés bien. largo. Chao, chao. Exacto, fin de semana largo además, así que a disfrutarlo y aprovecharlo bien. Que estén muy bien. Chao, chao.